Suiza en México. El embajador Eric Mayoraz tiene una formación económica y política. Él se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Lausana y en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, así como en la Escuela Diplomática Española de Madrid. Desde 1989 trabajó como delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Afganistán, Saudi Arabia, Liberia y la ex Yugoslavia. En 1993 ingresó en el Departamento de Asuntos Exteriores y su primer puesto fue como agregado y luego tercer secretario en la Embajada Suiza de Madrid. Durante su carrera diplomática también fue nombrado jefe de misión adjunto y primer secretario en la Embajada de Suiza en Bucarest. Fue encargado de las organizaciones especializadas en Naciones Unidas en la Misión Permanente de Suiza en Ginebra y jefe adjunto del departamento de la misma institución en Berna, una función en la cual estaba encargado de coordinar las posiciones de los varios ministerios suizos frente a las Naciones Unidas, tras el ingreso de la Confederación a este organismo en 2002. Del 2007 al 2011 fue jefe de misión adjunto en la Embajada de Suiza en la República Argentina. En 2011 el gobierno suizo lo nombró embajador en Madagascar, Islas Comoros y Seychelles. Desde septiembre de 2015 ha sido embajador de Suiza en Nigeria, Níger, Chad, así como ante la CEDAW, la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste, con residencia en Abuja. El 3 de septiembre de 2018 asumió sus funciones como embajador de Suiza en los Estados Unidos de México y Belice. Es para mí un honor estar en este día con usted, embajador. Y bueno, sin más, agradezco al Centro de Estudios Europeos esta oportunidad y daríamos paso a su presentación. Embajador, le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos los profesores y estudiantes que están con nosotros esta mañana. Muchas gracias por esta oportunidad que me den de hablar un poquito sobre mi país, Suiza, y sobre el vínculo muy intenso y estrecho que tenemos entre México y Suiza. Si están de acuerdo, voy a empezar un poquito por describir cómo es Suiza. Suiza es un país un poco peculiar, un pequeño país en el centro de Europa, pero con un sistema y características muy especiales comparando con otros países europeos. Y en la segunda parte de mi exposición hablaré más sobre las relaciones bilaterales entre México y Suiza. Sí, está tan ahora, sí, exactamente. Empezamos por ubicar a Suiza. Suiza es un pequeño país de 41.000 kilómetros cuadrados, es solo 1,5 promil de la superficie del globo. Es el equivalente de la superficie, para que se den cuenta, de estados como Yucatán o el estado de Quintana Roo. La distancia entre norte, sur y oeste-este, por ser un país pequeño, es muy corta, ¿no? También es un país que está al cruce de las fronteras entre Francia, Alemania, Austria e Italia, y por eso somos un país que tiene una multiculturalidad importante. Siguiente, por favor. Si se puede pasar el siguiente chart. Esto es un país federal como México que tiene, sí, a ver, sí, es un país federal como México que tiene 26 cantones, 26 estados y más de 2.000 municipios. La primera Confederación Suiza remonta a 1231, entonces el próximo año vamos a festejar el aniversario 730 de la creación de la primera Confederación Suiza, que se independizó del Imperio de los Habsburgos. 3 cantones decidieron independizarse y hicieron un pacto federal para defenderse frente a los enemigos y frente a los grandes poderes europeos. La Suiza moderna, de hecho, es más reciente, es de 1848, en las fronteras actuales que tenemos
en el centro de Europa. Nuestro sistema está basado básicamente en un sistema de subsidiariedad, es decir, que todo lo que se puede decidir a nivel local se hace. Todo lo que solo se sube al nivel superior cuando no hay suficientes medios, no hay suficiente capacidad o se necesita una coordinación mayor. Entonces, por ejemplo, toda la recaudación fiscal se hace al nivel de los municipios. Es diferente la recaudación fiscal de un municipio a otro, de un cantón a otro. Y finalmente hay una recaudación fiscal de impuestos al nivel federal entonces es un sistema verdaderamente federalista, up y no de top down, como otros países federales donde la recaudación se hace a nivel federal y se redistribuye. También hay una solidaridad y una redistribución de pagos entre cantones más ricos y cantones más pobres, por ejemplo. Siguiente, por favor. Como lo dije, Suiza está a la frontera de varias áreas lingüísticas. En el norte y el este tenemos Alemania y Austria, entonces de lengua alemán, que representa la mayoría de las lenguas del idioma hablado. En el oeste tenemos Francia con el francés. Y en el sur tenemos Italia con el italiano. Y tenemos también un cuarto idioma nacional que se llama el romanche, que es un antiguo idioma latino que se preservó en los Alpes por el aislamiento que tuvo durante siglos y que ahora está hablado solo por unos 25,000 personas más o menos, pero es considerado también como un idioma oficial de Suiza. Todos los ciudadanos suizos pueden expresarse en su idioma materno y las leyes están traducidas en alemán, francés, italiano. Y yo como embajador, por ejemplo, que soy de la parte francófona, en este caso yo tengo que poder contestar las cartas o los problemas o las intervenciones de mis conciudadanos, tanto en alemán, en francés, italiano. Romanche es un poco excepcional porque hay tan poca gente que lo habla, que normalmente todos los que hablan romanche hablan también uno de los tres otros idiomas. También hay que destacar que hay mucha población extranjera en Suiza y otros idiomas están hablados. La siguiente, por favor. Como lo decía, plurilingüismo, sistema multicultural. Hoy en día tenemos una población de 8,5 millones de habitantes, lo que es la población más o menos del estado de Jalisco, o que es un tercio de la población de la Ciudad de México. Entonces se da usted cuenta que somos pocos, pero estamos intentando hacer lo mejor con esto. Hay más o menos un cuarto de esta población que está compuesta de extranjeros. La mayoría son ciudadanos europeos. ¿Eso por qué? Porque tenemos acuerdos de libre circulación de personas entre la Unión Europea y Suiza. Como lo saben, Suiza no es un miembro de la Unión Europea por varias razones. Una, volveré después, es nuestro sistema político de democracia directa que impide que seamos miembros de la Unión Europea en la situación actual, pero tenemos un vínculo muy estrecho, tanto económico, financiero y cultural, por supuesto, con las tres culturas y también con la circulación de personas. La mayoría de estos extranjeros un cuarto de estos extranjeros están ya de segunda generación nacidos en Suiza. Hay que destacar también que hay una diáspora suiza bastante grande, casi el 10% de los ciudadanos suizos en el mundo no viven en el territorio suizo, están más de 750,000 suizos que viven en el extranjero, mayoritariamente en Europa, pero también muchos en América Latina
en Argentina, en Brasil, y aquí en México tenemos unos 6.000 suizos que viven de manera permanente en la República Mexicana. Siguiente, por favor. También es un país donde las costumbres y las religiones reflejan esta multiculturalidad y esta antigüedad, ¿no? Tenemos una mayoría de católicos, una parte importante también de protestantes, calvinistas. La inmigración también nos ha traído más y más ciudadanos o habitantes de religión musulmana. Y tenemos también una pequeña comunidad histórica judía. Y por supuesto las costumbres, los paisajes, etcétera, culturales, cambian mucho de un lugar a otro. En pocos kilómetros se cambia por el hecho de ser en el centro de Europa y tener estas influencias tanto del norte, de la cultura alemana, francófona, y del sur, la cultura italiana y latina en general. Siguiente, por favor. Mencionaba nuestro sistema político que de un cierto modo también nos da dificultad para integrarnos políticamente en la Unión Europea. Estamos integrados muy de cerca en la Unión Europea por todo lo que es libre circulación de bienes, de servicios, de personas, de capitales. Tenemos varios acuerdos bilaterales y estamos a veces incluso más integrados que unos miembros recientes de la Unión Europea en el mercado europeo. Sin embargo, la parte política es más complicada. ¿Por qué? Porque en Suiza tenemos desde hace 730 años ahora ese sistema de democracia directa. Es decir, que es el pueblo que decide al final de las leyes o de las decisiones importantes. Tenemos varios instrumentos de democracia directa. Tenemos, por ejemplo, la iniciativa popular. Esto es una iniciativa que permite al pueblo de cambiar la Constitución. Se requiere 100.000 firmas y un texto redactado por un comité de redacción o un partido político o también el Parlamento para poder cambiar la Constitución. Y una vez que tiene estos 100.000 firmas verificadas por las autoridades, el conjunto del pueblo votamos en promedio 4 veces al año, en marzo, junio, septiembre y diciembre, sobre 3 o 4 artículos o 3 o 4 temas sobre estos tipos de cosas. También hay el referéndum facultativo. Eso es cuando el Parlamento, elegido por el pueblo, hace una ley por su propia propuesta o propuesta por el gobierno, pero un partido, un grupo de ciudadanos también puede colectar 50.000 firmas para que se pronuncie el conjunto del pueblo sobre esta ley. A veces, la mayoría de los casos la ley está confirmada en las urnas, pero puede ser que también una ley no le conviene al pueblo, y entonces es una medida también del control de los parlamentarios que están elegidos por el pueblo, que la palabra final está en el pueblo. Y el referéndum obligatorio es para la adhesión, por ejemplo, a tratados internacionales importantes o a organismos internacionales importantes. Suiza es el único país del mundo que entró en las Naciones Unidas en 2002 por un referéndum popular. Todos los otros países del planeta entraron en las Naciones Unidas, por ejemplo, por una decisión gubernamental o parlamentaria, pero somos el único. Y por eso nos tomó mucho tiempo, porque hubo varios intentos por respetar nuestra neutralidad. En 1986 hubo un primer referéndum para entrar en las Naciones Unidas, era tiempo de la Guerra Fría, y en este caso fue rechazada por el pueblo, considerando que la neutralidad suiza no podía ser respetada. En 2002 el mundo había cambiado y entonces sí
con 50,3% de votos, el pueblo suizo decidió entrar en las Naciones Unidas. Próximo. Bueno, también tenemos, por supuesto, un gobierno y un parlamento. El poder legislativo está compuesto de dos cámaras, como en muchos países, como aquí en México, una cámara baja que representa a los ciudadanos dependiendo del número de habitantes en cada cantón, son 200 en total, y el Consejo de los Estados, que es un tipo de senado donde hay 2 diputados por estado, por cantón, independientemente de su tamaño o de su población. También el gobierno es muy peculiar, es un consejo de 7 miembros, 7 ministros de diferentes partidos, de hecho es una coalición donde hay tanto gente de izquierda, del centro, de la derecha, y estos 7 ministros representan conjuntamente la jefatura del Estado. Para representar la jefatura de Estado tenemos un presidente que cambia cada año, es decir, que es uno de los 7 por antigüedad que cambia, entonces sigue siendo ministro de Asuntos Exteriores, de Interior o de Defensa, pero durante un año asume además esta función como un presidente de Consejo de Administración, ¿no? De gestionar y de presidir este colegio de 7 miembros. Eso hace que en Suiza también no hay personificación del poder en una persona, son los 7. También los 7 están elegidos con una repartición no escrita representando la diversidad cultural, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad tenemos 1 de habla italiano, 2 de habla francés y 4 de habla alemán. Siguiente. La política exterior es muy importante. Suiza es un país neutro desde hace muchos años. La neutralidad fue confirmada en 1848, pero ser neutro no significa ser indiferente a los asuntos del mundo. Al contrario, tenemos relaciones políticas y económicas muy intensas. El hecho que, por ejemplo, no somos miembros también de la Unión Europea no nos permite ser representando por las delegaciones de la Unión Europea en el extranjero. Por eso tenemos una red diplomática bastante amplia para un pequeño país con más de 120 embajadas y misiones en el exterior. También estamos muy activos en organizaciones internacionales, la Asociación Europea de Libre Cambio, el Consejo de Europa, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa y, como lo mencioné antes, desde 2002 en Naciones Unidas. Antes ya estábamos miembros de la mayoría de los organismos especializados de Naciones Unidas, técnicos como la Organización Mundial de la Salud, de la Propiedad Intelectual, Unión Internacional de Telecomunicación, Unión Postal Universal, Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. De hecho, muchas de estas organizaciones internacionales tienen, por razones históricas vinculadas también con la neutralidad suiza, su sede en Ginebra, en Suiza, que es el segundo centro más importante de Naciones Unidas después de Nueva York. También la neutralidad, otra vez, oficialmente desde 1815, y también esto permitió el establecimiento, por ejemplo, del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, que fue fundado por Henri Dunant, un suizo, en la batalla de Solferino, donde fue horrorizado por el hecho que los heridos de guerra no eran protegidos por ninguna legislación, que se podían matar a los heridos, se podían matar a los prisioneros, etcétera, etcétera. Y fue una de las razones por qué la Suiza neutral apoyó a la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Siguiente, por favor. También una cosa muy importante en la Suiza de hoy es la ciencia y la investigación.
Suiza está siempre desde hace como 10 años en el top de los rankings internacionales en materia de innovación. Esto es el resultado de una política de colaboración estrecha entre tres actores esenciales. El sector académico, tenemos 2 escuelas politécnicas federales, una en Lausana, una en Zúrich, 10 universidades estatales, y también varios centros de investigación. Por ejemplo, incluso hay uno de una empresa mexicana, Cemex, que está en Suiza, y es ahí que se desarrollan los nuevos productos, una parte de los nuevos productos futuros en materia de cemento y de construcción. El segundo actor, aparte del académico, es el actor estatal. El Estado tiene que poner el marco legislativo y el marco financiero también por estas universidades. Estas universidades y escuelas están estatales. No tenemos muchas universidades privadas en Suiza, no tienen muy buena fama. Tienen las escuelas del Estado mucho más fama, están en los rankings internacionales. Y para los jóvenes, yo les invito a evaluar también la posibilidad en el futuro de estudiar en Suiza. Es posible, tenemos becas, tenemos también posibilidad. No es caro de estudiar en Suiza, la vida es cara para vivir al día a día, pero estudiar en una universidad estatal suiza es muchísimo más barato, por ejemplo, que estudiar en una universidad privada de Estados Unidos o de otros países del mundo. También el tercer actor, que yo me iba a olvidar, por supuesto, es el sector privado. El sector privado está muy involucrado en estos centros de investigación y de búsqueda científica. Apoyan centros para startups, para jóvenes emprendedores, que en el sitio mismo de la escuela politécnica, por ejemplo, pueden desarrollar sus actividades. Entonces, yo creo claramente que es uno de los éxitos internacionales de un pequeño país como Suiza de haber podido desarrollar este nivel de investigación y de ciencia. Siguiente, por favor. Antes de entrar en la universidad y en paralelo, hay que destacar también otra característica del sistema de educación en Suiza, que es el sistema de formación básica y el sistema de educación dual. Bueno, como en todos los países, escuela primaria y secundaria hasta los 16 años. A los 16 años, los jóvenes suizos, solo un tercio, unos 30 y pico % deciden seguir estudios universitarios. Y la mayoría de los jóvenes, más del 60% de ellos, deciden entrar en una carrera práctica, en una carrera de formación dual, de aprendizaje. En Suiza hay 278 carreras posibles, tanto en la industria, la agricultura, los servicios, la administración. Puede empezar a los 16 años a trabajar en una empresa como aprendiz. Trabaja el joven durante 3-4 años en este estado de aprendizaje. Trabaja 3 o 4 días en la empresa bajo el mando y la supervisión de empleados más mayores, digamos, que les brindan la información y la educación, y 1 o 2 días, dependiendo de la carrera, van a una escuela técnica. Aquí en México, volveré a decirlo, estamos con la Cámara de Comercio y con empresas suizas y con la SEP y los CONALEP, desarrollando programas similares que tienen mucho éxito en este sentido. La ventaja de este programa es que un joven suizo que sale a los 19 años con un diploma de aprendizaje, si ha dado satisfacción en la empresa en la cual ha hecho el aprendizaje, normalmente en la gran mayoría de los casos la empresa lo conserva como empleado fijo. Por eso en Suiza tenemos una tasa de paro juvenil bajísima comparando con otros países. La gran mayoría de menos de 3%.
Luego hay posibilidad también para estos jóvenes de seguir estudiando en altas escuelas técnicas de formación, incluso pueden crear su propia empresa, incluso pueden tomar ellos mismos en el futuro otros aprendices. Siguiente, por favor. Bueno, aquí solo para decir que hay estas escuelas técnicas superiores, lo mencionó, que son también posibilidad después de un aprendizaje de volver a estudiar a un nivel universitario con orientación práctica. Siguiente, por favor. La economía suiza, por supuesto, es un sistema. Tenemos una economía de sistema liberal, donde el Estado interviene muy poco. El Estado para nosotros está aquí para poner un marco legislativo, un marco global para apoyar la exportación, para apoyar las empresas, etc. La gran mayoría de las empresas en Suiza son pymes. Por supuesto, se conocen las grandes multinacionales que tienen su sede en Suiza, que muchas están presentes en México, como Nestlé, por ejemplo, Novartis, Roche, Schindler y otras, pero la gran mayoría del tejido económico en Suiza son de las pymes. Lo mencioné ya, la Unión Europea es el socio comercial más importante. Ustedes mexicanos tienen el gran hermano al norte, nosotros también tenemos un gran hermano económico a nuestro alrededor, que es la Unión Europea a nivel económico. Siguiente, por favor. Usted ve que Suiza es un país con sectores económicos muy destacados en este sentido, que la sociedad es una sociedad de servicios, ¿no? Agricultura representa solo el 4% hoy en día del PIB. Suiza es un país que tiene casi el 2/3 de su territorio que no está disponible por la agricultura, por ser de lagos, de montañas, de glaciares, o de terreno que no son muy fértiles. Pero ahora ha disminuido al 4%. La industria sigue siendo un cuarto, 24% de nuestro PIB, pero el 3/4 de nuestro PIB son los servicios, especialmente los comercios, los bancos, los seguros. Aquí tiene también Zurich Seguro, no sé, seguro. Aquí el turismo, que es importante, bueno, por la pandemia, por supuesto, este sector está como aquí en México sufriendo mucho en la actualidad. Siguiente. El medio ambiente para Suiza es importantísimo. Los Alpes suizas son, como se dice, la mayor reserva de agua dulce de Europa, casi 6%. Esto cambia con el calentamiento global. Muchos de los glaciares están derritiéndose. Hay mucha más calentamiento, mucho más sequías, y eso es un problema. Por eso Suiza está muy comprometida, tanto a nivel nacional que al nivel internacional, para preservar los recursos naturales. Y el agua es uno importante. Hasta ahora el agua del grifo se puede beber sin ningún problema en todo el país y tiene la misma pureza que agua embotellada. Y el consumo nacional se libra aún muy alto, pero se intenta bajar. Siguiente, por favor. También Suiza, como lo dije, hay poca agricultura, pero hay muchos bosques y es importante, representan casi 1/3 de la superficie del país. Y la preservación de los bosques es también una prioridad. La industria de la madera también es importante. Muchas casas, especialmente en los Alpes, seguro han visto
fotografías de lo que se llaman chalé. Están hechos de madera, incluso importantes edificios grandes, alas ahora de deporte están hechos de madera. Siguiente, por favor. También hay que destacar que Suiza da mucha importancia al reciclaje y a la evacuación de residuos. Somos uno de los países campeones de reciclaje. Se puede ver en el gráfico de la izquierda el nivel de reciclaje, ¿no? A la izquierda tiene el papel, el vidrio, el papel casi 80%, el vidrio 95%, el PET 75%, el aluminio más de 90%, chapa acero más de 80%, y las pilas faltan aún, pero 2/3 de las pilas están recicladas. Tenemos muy grandes plantas de reciclaje y incineradoras para el país, y de esto estamos muy también orgullosos. Ahora, si me permite, próxima voy a hablar un poquito más sobre la relación bilateral, una vez que ya he hecho un poco el panorama de este país, que tiene, como le he dicho, características bastante específicas. Estamos celebrando este año el 75 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Suiza. Se abrió la primera embajada de Suiza en México en 1946, una legación mexicana en Berna, una embajada aquí que subieron, antes se le llamaban legaciones y se subió al nivel de embajada. Hoy en día ya se habla solo de embajadas. Pero por supuesto, la relación entre México y Suiza es mucho más antigua. Ya vinieron suizos a México antes de la independencia, el tiempo de la colonización. En 1827, 7 años después unos años después de la independencia formal de México, se estableció un primer consulado aquí en la Ciudad de México, y 5 años más tarde también México abrió su primera representación consular en Basilea. Siguiente, por favor. Estamos celebrando este 75 aniversario con varios eventos que tenemos estos días. Empezó en octubre con una exposición de carteles en el Museo de la Cancillería, en el Instituto Matías Romero, junto con la Cancillería mexicana. La próxima semana tenemos una exposición sobre derecho internacional humanitario y el 70 aniversario de los convenios de Ginebra en el Senado de la República, en Reforma. Habrá una exposición que durará más de 15 días de carteles, de fotografías del Museo Suizo de la Fotografía de Lausanne, Museo del Elysée, que estarán presentadas en las rejas del Senado, entonces accesible desde fuera a cualquiera que quiere visitar esta exposición. Y el 18, el próximo miércoles, hacemos un panel sobre el Health Tech, sobre la alta tecnología al servicio de la salud, que está también vinculado con cómo utilizar las nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la salud y luchar contra las enfermedades, y en particular también contra el COVID y la pandemia actual. Las relaciones bilaterales son muy variadas. A nivel multilateral, por ejemplo, menciones que Suiza es miembro de Naciones Unidas desde 2002, pero de otras organizaciones desde antes. Y hay que destacar que estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades mexicanas en varios temas que yo mencioné, como comercio, la formación dual, con esta Alianza Suiza para la Formación Dual en México. Tenemos varios proyectos también de protección de patrimonio cultural. Financiamos ya 2 grandes proyectos, una en Oaxaca con la preservación de una tumba mixteca. Ahora estamos con un programa de gran acuífero maya de preservación también en la península de Yucatán, y estamos preparando
otro programa de preservación de bienes culturales juntos con el INA en Sonora. Dentro de las Naciones Unidas, bueno, en derechos humanos, pero volveré al final sobre este tema que es importante, la cooperación también. Dentro de Naciones Unidas, ambos países colaboramos mucho en temas de derechos humanos, de medio ambiente, política de droga, migratorias, etc. Y también Suiza es observador en la Alianza del Pacífico desde 2013, esta alianza que junta México junto con Chile, Perú y Colombia. Próxima, por favor. Unas palabras sobre el comercio. Los intercambios comerciales son bastante intensos. Para Suiza, México es el segundo socio comercial más importante en América Latina después de Brasil. También para México, Suiza es el primer socio dentro de la Asociación Europea de Libre Cambio, la ALC, con el cual tenemos un acuerdo de libre cambio desde el principio de los años 2000. Suiza es un gran inversor, las grandes empresas suizas invierten mucho en México. Las 50 empresas suizas que están afiliadas en la Cámara de Comercio generan más de 40.000 empleos directos, mucho más empleos indirectos también en México, en varios sectores como que son el fuerte para nosotros, que ya mencioné también, tecnología, seguros, farmacéutica, banca, servicios, infraestructura, construcción, etc. Y dentro de este Tratado de Libre Comercio con la ALC también, el comercio creció en los últimos años más del casi el 90%, y el intercambio el año pasado se sumó a 2.466 mil millones de dólares, con una balanza comercial bastante equilibrada entre los dos países. Inversión, hay cifra, y decir que siempre en los últimos años hemos estado alrededor del rango 10 de los mayores inversores en México. La próxima, por favor. Aquí unos datos más sobre la inversión directa, los sectores que conciernen: manufactureros, servicios financieros, comercio, transporte, comunicación. Por ejemplo, un ejemplo de colaboraciones que las cabinas del cablebús, ¿no?, que se construye aquí en la Ciudad de México, es una empresa suiza austríaca que está construyendo estas nuevas líneas de teleférico y de cablebús. En 2019 también aquí el comercio, ¿sobre qué? Fue oro, fue automóviles, bombas de aire. Bueno, no voy a entrar en dejar leer cuáles son los productos más importantes que intercambiamos entre Suiza y México. Siguiente, por favor. Bueno, la población como lo dije, ciudadanos suizos, más de 5.000 residentes registrados, probablemente son un poco más, estimamos a unos 6.000 suizos que viven aquí en la República Mexicana. Hay que destacar que el año pasado hubo más de 60.000 suizos que visitaron México como turistas. Este año, por supuesto, ya la cifra no tiene nada que ver por razones obvias, pero es importante para un pequeño país de ver que hay un interés muy grande entre los suizos para México, y les gustan visitar a su lindo país. Hay una línea directa entre Zúrich y Cancún, que ahora solo vuela una vez a la semana, pero antes volía mucho más, y reempiezan lentamente los suizos a viajar también aquí a México. Y hay también más de 3.000 mexicanos que viven de manera permanente en Suiza. Lo mencioné ya, la colaboración desde hace unos años de la Alianza Suiza sobre la educación dual, el aprendizaje
Estamos muy contentos de estos primeros pasos y esperamos que se podrá desarrollar más en el futuro. Ahora el número de participantes es aún limitado, pero esperamos que será más en el futuro, como decía. Próxima. Ya también me salté un poco, aquí son los dos ejemplos de cooperación cultural con el INA, en el Gran Acuífero Maya y la tumba mixteca de Santiago Tillo. Hay uno nuevo que acaba de decidirse de reformar una iglesia muy antigua en Sonora. Y también tenemos acuerdos de coproducción cinematográfica, y diferentes, por supuesto, artistas suizos que vienen a México y mexicanos también que están viajando en tiempos normales a Suiza. Y finalmente, la última, por favor, una palabra sobre derechos humanos. Tenemos desde hace 5 años un diálogo sobre derechos humanos. Quiero destacar en este caso que no es para dar lecciones o decir a los mexicanos lo que va o lo que no va, es un intercambio de experiencias. Nosotros también tenemos problemas de derechos humanos en Suiza, con migrantes, con violencia de género, con igualdad de salarios entre mujeres y hombres, etcétera. Pero tenemos un diálogo muy fructífero y estamos apoyando a la sociedad civil con las ONGs, con varios proyectos en varios ámbitos de derechos humanos cada año. Y también estamos trabajando con el gobierno en el ámbito de las identificaciones de desaparecidos para dar un poco de apoyo en materia forense en este tema que, como lo saben, es muy complicado aquí en México. Bueno, ya hablé demasiado, terminé mi presentación sobre, como lo he dicho, Suiza. Yo creo que valía la pena explicar porque somos un país a veces, todo el mundo conoce Suiza, el nombre suizo, el queso, las montañas, pero no saben muy bien qué tipo de sistema político, cuáles son nuestras fuerzas, ventajas en materia económica, comercial, histórica, etcétera. Espero que les haya sido útil escuchar esto. Y también quería destacar que muchos de estos temas también son materia de una colaboración muy fructífera con las autoridades y la sociedad civil aquí en México. Estoy a su disposición, por supuesto, ahora para responder preguntas o escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias por su exposición, embajador. En realidad creo que ha sido una exposición que sí nos ha planteado nos ha aclarado muchas cosas con respecto a Suiza, su forma de gobierno y, por supuesto, con respecto a la relación que tiene con nuestro país. Algo que a mí me parece muy interesante y que estaba revisando con respecto al comercio que tiene México con Suiza, pues en esta situación de pandemia, pues uno de los productos que más comerciamos con Suiza es precisamente productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, creo que es una relación que, como usted dice, es un país muy conocido por ciertas cosas, pero no del todo por todas sus particularidades. Y que en realidad, bueno, pues han planteado una serie de preguntas y de dudas. Han sido muchísimas las preguntas que hemos recibido y preguntas muy interesantes que van desde educación. Por ejemplo, una de las preguntas que me llamó mucho la atención va desde si existe una educación preescolar en Suiza, hasta, por supuesto, las oportunidades de estudiar en su país, ¿no? Como por ejemplo las carreras con mayor demanda, cuáles son, qué idioma recomendaría usted que si hay algún estudiante que quiera solicitar alguna beca, qué idioma le recomendaría a usted que él
él llevara como idioma de dominio y también, bueno, los requisitos para una beca. Pero así como hay estas, también hay otras muy interesantes con respecto a condiciones, cuál ha sido la situación de la pandemia. Pero si quiere, vamos por bloques, atendiendo en este caso educación y después pasaríamos a otro tipo de preguntas. Les cedo la Bueno, palabra. educación, sí, gracias. Educación preescolar sí existe. Existe kindergarten, existen escuelas maternales, por supuesto. La educación obligatoria empieza, dependiendo de los casos, pero en general a los 5 años, con 2 años de kindergarten, y a los 7 años a la escuela primaria, luego escuela secundaria, que termina normalmente a los 16 años. Y aquí hay escuela secundaria superior, que se llaman gimnasios, es un término especial, liceos, etcétera, hasta los 18, 19 años para los que quieren estudiar en las universidades. Esto, como lo dije, son un poquito más del tercio de los jóvenes que eligen seguir sus estudios universitarios. Y también después del secundario obligatorio a los 16 años se puede entrar en este sistema de educación dual de aprendizaje, ¿no? Para estudios y estudiantes mexicanos estamos muy abiertos. Hay unas becas que están limitadas normalmente a posgrado y a doctorados. Son unas 4 o 5 cada año, no son muchas, pero también hay la posibilidad de estudiar a la universidad. Dependiendo un poco de las universidades, hay a veces pedido de equivalencias, bachelor, etcétera, para ser bachelor, etcétera, o exámenes de admisión, pero no tanto, sobre todo dependiendo un poquito del tipo de estudios que se ha hecho aquí. Aquí en México, por ejemplo, tenemos 3 colegios suizos que están conocidos, uno aquí en el Valle de la Ciudad de México, uno en Cuernavaca y uno en Querétaro. Estos colegios suizos delibran una matura, un diploma que normalmente permiten entrar directamente en universidades suizas después. Están reconocidos y hacen el programa de la SEP, por supuesto, pero son bilingüe, alemán, español en este caso. Hay más información sobre la página web de la embajada. No voy a entrar en detalles sobre cómo se consigue una beca. Cada universidad es estatal, entonces a veces cambia los requisitos, entonces hay que ir a cada una de las universidades. Hay unas que están más técnicas, más jurídicas, etcétera, pero se encuentra también en el internet toda la información. La lengua, muy importante, sí. Hay una universidad de la Svizzera italiana con un número limitado de cursos donde se puede estudiar en italiano, pero claro que en Suiza es mucho mejor hablar francés o alemán si uno quiere seguir y vivir ahí, ¿no? Dependiendo de la región lingüística. Hay unos estudios que se pueden hacer en inglés también, especialmente estudios técnicos en las escuelas politécnicas, pero base de francés, base de alemán sí es necesario para uno que quiere estudiar y vivir sobre todo, ¿no? en mi país. No sé si contesté todas las preguntas en relación con educación. Sí, sí. Es Bueno, que son muchas y son muy variadas, pero creo que el hecho de darle la opción de visitar la página de la embajada, creo que ya resuelve otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, plantean con respecto al sistema político, una pregunta que me pareció muy interesante es ¿en qué consiste el éxito de la democracia directa en Suiza? Y bueno, ya habría algunas otras que van más enfocadas a si usted consideraría que en México esto pudiera ser posible y si la estructura política suiza ha sido esquema de organización para otros países, ¿no? Este federalismo tan particular y sobre todo la democracia directa, creo que es lo que más llamó la atención. Y después pasaría a otras que también sí. generó mucho. Bueno, como lo comenté, la historia de la democracia directa suiza es muy antigua, más de 7 siglos, ¿no? De aprendizaje, de experiencia con altos y bajos. Y creo que el sistema como tal no se puede hacer cut and paste, ¿no? Corte y pegar a otros países, pero sí hay otros países que se pueden inspirar de este sistema.
El sistema es debido a que en Suiza vivimos en este país multicultural, multireligioso desde hace mucho tiempo y siempre se tiene que encontrar una solución pactada para que no tenga una mayoría que imponga a la minoría una solución, ¿no? Entonces, está vinculado con también esta búsqueda permanente de compromisos y de consenso. A veces hay críticos sobre el consenso porque muchas veces es el más pequeño denominador común, ¿no? Se rebaja las ambiciones de unos proyectos buscando satisfacer a todos. Pero para Suiza funciona y funcionó muy bien. Nos permitió una estabilidad política, nos permitió escapar a los conflictos del siglo XX, en Europa, nos permitió desarrollar nuestra economía, nuestra educación, etcétera, etcétera. Yo sé que hay otros países, incluso aquí en México, donde y estuvimos en contacto con el INE, aquí también, hicimos hace 1 año y medio un seminario con el INE y la UNAM sobre democracia directa. Hay interés por parte de México, como lo saben, de hacer consultas populares. Dependiendo, nosotros tenemos un sistema muy bien regulado de consultas populares, ¿no? No son, etcétera. Pero estamos siempre listos para intercambiar y para nuestras experiencias en la materia. El próximo año, el Foro Internacional, el Foro Mundial sobre la Democracia Directa, que reúne los expertos y los representantes de países que tienen sistemas de democracia directa, porque no hay solo Suiza, hay otros países que tienen sistemas de referéndum, etcétera, se tendría que reunir en octubre, noviembre de 2021 aquí en la Ciudad de México, y será también una oportunidad para intercambiar. Entonces, sobre este tema, yo diría, no estamos aquí para dar lecciones, no se puede hacer un cut and paste, pero sí, y yo creo que se puede organizar al nivel local, al nivel del municipio. Empezó, otra vez, para nosotros empezó de abajo, ¿no? Sí, empezó por asambleas populares, y yo sé que aquí en México, en unos círculos, en comunidades indígenas, a veces hay este tipo de asambleas locales que deciden en conjunto de tal o tal decisión. Puede empezar con una decisión de dónde hacer el camino hasta entrar en Naciones Unidas, ¿no? El abanico de decisiones que se pueden tomar en un sistema de democracia directa, si está bien organizado, es muy amplio. Ok. Muchas gracias, embajador. Ahora sobre política, me voy a un tema de política exterior que tiene que ver con el Brexit. Me preguntan que, bueno, al no ser miembro de la Unión Europea, Suiza, si tuvo alguna afectación o tiene alguna afectación el hecho de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que bueno, sabemos que todavía no termina de salir, ¿no? Reino Unido, entonces, pero sí nos plantean esa pregunta. Bueno, es una buena pregunta. Como lo saben, el Reino Unido era un miembro de la AELC, de la Asociación Europea de Libre Cambio, como otros países que después dejaron esta organización, que ahora solo tenemos 4 miembros, Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, y entró en la Unión Europea. Entonces, nuestra relación con el Reino Unido estaba hasta ahora dirigida por los acuerdos bilaterales. Como lo mencioné, tenemos toda una serie, yo creo más de 27 acuerdos bilaterales con la Unión Europea. Con el Reino Unido, como somos un país muy pragmático, hemos también iniciado negociaciones para evitar un gap, un agujero de nuestra relación. Y hemos firmado ya bilateralmente Suiza-Reino Unido una serie de acuerdos para mantener la relación en el ámbito, por ejemplo, de libre circulación de personas y otras cosas. Entonces,
otra vez los suizos somos muy concretos y muy prácticos y si vemos un problema intentamos solucionarlo de la mejor manera y por eso hemos firmado ya varios acuerdos bilaterales entre Suiza y Reino Unido para evitar problemas para los británicos que viven en Suiza y por supuesto los suizos que viven en el Reino Unido. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que esto es importante porque sí, la situación del Brexit, bueno, puede generar muchas dudas, ¿no? Con respecto al medio ambiente, usted explicó que Suiza tiene una política de cuidado al medio ambiente y también tenemos varias preguntas al respecto, como por ejemplo, ¿cuáles son los cambios que se considerarían necesarios como embajador y la perspectiva que usted tiene, la experiencia viviendo aquí en México? ¿Qué cambios considera necesarios aquí en México para el cuidado del medio ambiente? Va otra pregunta en este mismo sentido. ¿Qué hace falta en México para combatir el calentamiento global? ¿Cuál es su opinión? Y esta es interesante. ¿Cuál es su opinión ante la creación del Tren Maya precisamente con respecto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Mira, primero tal vez un comentario que yo como embajador de Suiza en México no es mi papel, no me conviene comentar sobre la política interna de mi país anfitrión. Unos comentarios, sin embargo, sí. Suiza está miembro del Acuerdo de París, México también. Estamos hablando ahora con el gobierno para establecer una colaboración bajo el artículo 6 sobre las emisiones aquí entre Suiza y México. También Suiza apoya varios proyectos. Hay un proyecto que se llama CALAC Plus, que está desarrollado en Santiago de Chile, en Bogotá, en Lima y en la Ciudad de México, para poner filtros a los autobuses diésel o a las herramientas de, ¿cómo se dice?, las grúas, etcétera, que contaminan bastante. Entonces estamos colaborando en proyectos muy concretos. Sobre el Tren Maya tampoco quiero opinar sobre si es en detalle. Suiza es un país de trenes. Yo creo que los suizos y de transportes públicos, los suizos son también con los japoneses los que más se mueven en trenes, tranvías, etcétera. Todo eléctrico desde hace casi un siglo. Entonces, si otros países desarrollan este tipo de herramientas de transporte público, yo creo que es muy positivo. El cable bus, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un potencial aquí en la Ciudad de México también de desarrollar proyectos de transportes públicos limpios y veo que el gobierno está intentando desarrollar más y más estos proyectos y nos complace porque también hay tecnología de trenes, de teleféricos, de tranvías que pueden ser útil a las grandes metrópolis como la Ciudad de México. Así que sí estamos a favor de más movilidad limpia, sí estamos a favor de más movilidad pública, segura, y sí se puede colaborar con las autoridades mexicanas para desarrollar este tipo de sistema de transportes públicos mucho mejor. Gracias, embajador. Aquí hay una pregunta que me parece que puede ser, va en el mismo sentido, pero más bien preguntas sobre la legislación suiza para lograr altos porcentajes de reciclaje en su manejo de residuos sólidos urbanos, perdón. Si los resultados tienen que ver con lo que se podría llamar una cultura ambiental por parte de la población. Creo que más bien es la experiencia suiza con respecto al medio ambiente y bueno, ya sí pudiera, bueno, ya independientemente, ¿a qué se debe el éxito de los suizos en este sentido? Bueno, interesante pregunta. Es una mezcla de educación, de concientización de la población y de medidas legislativas. Por ejemplo, en la mayoría de Suiza tiene ahora un impuesto
sobre la basura. Entonces, se debe comprar bolsas de basuras especiales que se compra en la tienda, pero que tiene un precio bastante alto porque incluye un impuesto para luchar contra, para reciclar los residuos, etc. Esto hace que cuando la bolsa de basura te cuesta como $2 o $3 por pieza, la gente también retira de la basura común el vidrio, el papel, el aluminio, porque aquí lo pueden depositar en contenedor gratis, ¿no? Esto fue una polémica hace como 20 años, 25 años. Pero bueno, ya pagamos impuestos en general y debería incluir la basura, pero es focalizado sobre el reciclaje. Entonces, la gente para no pagar se acostumbró a reciclar o a, ¿cómo se dice?, a sortear la basura. Y de hecho ahora entró en las normas de la vida y cada uno tiene en su cocina o en su trastero un cubo para el vidrio, un cubo para el cartón papel, un cubo para no sé qué, etcétera, etcétera. Y solo la basura común la pone en esta bolsa que cuesta cara y para evitar de pagar 2 veces lo hacen así. Entonces, este sistema funciona bastante bien y también es un empujón para que la gente haga el sorteo y luego se recicle en plantas. También tuvimos que invertir en plantas, ¿no?, de reciclaje, porque eso cuesta también algo, ¿no? No sé, porque si se sortea la basura y al final del día toda la basura se quema junta, no sirve de mucho. Así es, exacto. Entonces aquí entendemos que es una combinación tanto de la participación ciudadana como las acciones del gobierno y no dejarle todo al gobierno, ¿no? Con respecto a la pandemia, embajador, hay varias preguntas. Una es, bueno, ¿cuáles han sido las medidas sanitarias y sociales que se han tomado en Suiza ante esta situación? Y otra, ¿cuáles son las políticas que se han tomado en su país para reducir el impacto ante una posible crisis global? Que esto de posible, bueno, yo ya lo pondré en duda, más bien sería ante la situación económica futura, ¿no? Sobre la parte sanitaria, bueno, el 13 de marzo de este año se realizó que, como en otros países de Europa y del mundo, había un brote enorme de nuevos casos de COVID que se estaba desarrollando en Suiza. Entonces se decidió un lockdown, un confinamiento, un parcial, un poco como aquí, digamos, que no se impuso de manera a la fuerza un lockdown total, pero se impuso el teletrabajo, se ha cerrado las tiendas durante 2 meses, aparte de los comercios esenciales como los supermercados, las farmacias, se ha limitado el tránsito por las fronteras, se ha cerrado las fronteras a nivel europeo, como lo sabe. También no estamos miembros de la Unión Europea, pero estamos miembros del Tratado de Schengen, entonces de circulación de personas. Esto duró 2 meses y a partir del final de mayo la situación, como en otros países de Europa, se mejoró mucho, se liberó, se volvió a una cierta norma. Comentario muy personal, tal vez demasiado rápido, porque el verano fue casi normal en Europa y se ha visto que en los últimos meses y las últimas semanas hubo una segunda ola muy, muy consecuente. Ahora la situación en Suiza es muy complicada. Los hospitales están al borde de la saturación. Se transfiere pacientes de una parte a la otra del país. Hay muchísimos casos. También hay muchísimos test. Antes no se hacía tanto testing. También hay muchos esfuerzos de tracing de los contactos. Cuando una persona es positiva, se intenta saber y conectar todas las personas que fueron en contacto. Hay muchas personas que están en cuarentena en su casa. Bueno, es un problema global.
como lo saben. La única solución es la disciplina, la sana distancia, el respeto de las normas de higiene, limitar los contactos y esperar una próxima vacuna. Estamos todos, creo, en el mismo barco con esto, tanto aquí en México como en Europa. Sobre las medidas económicas, sí, fui bastante activos. Por suerte, Suiza es un país que no tiene mucha deuda a nivel internacional, que ha tenido en los últimos años incluso superávit de su presupuesto, que ha permitido reembolsar la deuda o distribuir un poco el superávit. Y se decidieron varias medidas económicas. Se pagó, por ejemplo, el pago parcial de la gente que estaba obligada de dejar su trabajo. Se dio indemnización a esta gente, no del 100% de sus sueldos, pero de una buena parte. Se apoyó a las pymes que tuvieron que cerrar también durante los 2 meses o que tienen que, porque ahora también de nuevo hay unos lockdowns que están en vigor, especialmente para los restaurantes, bares, discotecas, etcétera. Y también se dio unos créditos sin interés, préstamos sin interés, que las empresas tienen 2 años, si no me equivoco, para reembolsar, para permitirles pasar este momento. Entonces, las empresas han podido recibir dinero para pagar sus gastos y tienen un cierto plazo para reembolsarlo, pero gracias a la fortaleza del franco suizo y al hecho que en Suiza los intereses incluso a veces son negativos, ¿no? Se permitió pasar la primera ola de manera, digamos, no tan complicada. Ahora sí, como otros países, yo creo que estamos pensando que vamos a tener una disminución del PIB de 5,3% este año, tal vez un poco más ahora que hay una segunda ola. Y hay sectores, como lo mencioné antes, como el turismo, que están en una situación muy complicada, ¿no? Porque casi no hubo turistas extranjeros. Se compensó un poquito por los suizos que les gustan viajar al extranjero y este año tuvieron que quedarse en su propio país y descubrir su propio país, pero no se compensó del todo. Y vamos a ver, otra vez estamos en una situación muy complicada. Sí, así es, embajador. Pero yo creo que aquí nuevamente regresamos a la participación ciudadana, ¿no? Entonces, y bueno, quisiera terminar con el bloque que incluye lo que son las relaciones México y la relación México-Suiza, ¿no? Tenemos la pregunta del maestro Julio César Tobar de la Universidad del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, y él pregunta sobre cuáles son los nichos de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas mexicanas en Suiza. Esta sería una de las preguntas, dice, atendiendo a los tratados comerciales celebrados entre ambas naciones, ¿no? Y una pregunta mucho más general sería, ¿cuáles son los retos más importantes a corto plazo para las relaciones México-Suiza? Bueno, excelente pregunta, porque estamos intentando fortalecer también el interés de las empresas mexicanas para Suiza. Como lo dije, más del 98% del tejido económico suizo es pymes, y seguro que hay un lugar para pymes mexicanas también. No es un mercado muy grande en términos de habitantes, pero con los acuerdos que tenemos con la Unión Europea, también puede ser una entrada para el mercado europeo. También hay una situación fiscal bastante ventajosa en muchos lugares, que hace que hay varias empresas internacionales que también establecieron sus filiales, sus ramas, sus headquarters en Suiza, y por qué no México. Aquí en la embajada tenemos un Swiss Business Hub de Swiss Global Enterprise, que también uno de sus papeles es
hacer un poco de publicidad, ¿no? de acción de Suiza para las empresas mexicanas, para que vengan a Suiza y que invierten. Porque el interés en el otro sentido es muy grande, como lo decía, hay más de 400 empresas suizas ya, la mayoría de los pymes en México. Las 50 empresas suizas que están cotizadas en la bolsa, en el SMI, están aquí, casi todas en México, pero de mexicanas en Suiza hay espacio, digamos, para desarrollar más en el futuro. Hay este centro de CEMEX que está aquí desde hace como 20 años. Hay 2 o 3 otras, seguro, empresas mexicanas, pero seguro que hay más y tal vez el emprendedor mexicano no piensa enseguida a Suiza para poner su filial en Europa y prefiere ir a otros países. Sobre la relación bilateral, yo tengo que destacar, no, está muy buena. Tenemos una buena relación a nivel tanto de la sociedad civil que del gobierno. Los retos serán probablemente, uno de los retos pendientes será la actualización del libre comercio entre la AELC y México. Como lo saben, después de la actualización del nuevo tratado del TIMEC con Estados Unidos y Canadá, hubo una actualización del tratado de libre cambio con la Unión Europea. Y tememos un poquito que las empresas suizas y las empresas de la AELC tengan un poco de trato, digamos, inferior o no tengan los mismos accesos que las empresas canadienses, estadounidenses o de la Unión Europea. Esto es algo que estamos hablando ahora para hacer un upgrade también de sobre los temas. Tenemos consultas a nivel de derechos humanos, tenemos consultas políticas, tenemos consultas en el ámbito de la cooperación multilateral en la ONU, y yo tengo que decir que no hay pendientes muy importantes. La relación es fluida, es de confianza entre nuestros dos países. Gracias, embajador. Y bueno, finalmente ya creo que esta pregunta apela más a su experiencia como embajador, como diplomático. Y la pregunta dice, al ser México y Suiza países históricamente neutrales, ¿cómo mantener la neutralidad internacional sin caer en la indiferencia y el aislamiento? Seguramente es un estudiante de Relaciones Internacionales y quiere conocer un poco sobre esta experiencia. Es una buena pregunta. De hecho, sí, tiene razón. Suiza tiene una política de neutralidad activa desde 1815 que seguimos, y México tiene la doctrina Estrada y compartimos varios puntos de esta política exterior de no intervención, de neutralidad, de buenos oficios. Colaboramos con México en unos de estos ámbitos, con la SD en particular, y somos en la misma línea, ¿no? Con México en materia de política exterior. No somos, bueno, México podría ser una política de gran poder, pero Suiza no lo puede. Pero quiero destacar aquí que ser neutral no significa ser indiferente, lo dije en mi presentación, ¿no? Ser neutral es no interferir en los asuntos de los demás, al no ser que ellos no los piden, ¿no? Por buenos oficios o mediación en conflictos, etcétera. Y yo creo que tanto México como Suiza tienen un potencial de ser go-between entre partes de conflictos, de ser reconocidos como países que no tienen intereses escondidos, que no tienen pasado colonial, en el sentido que México no tuvo colonia, Suiza tampoco, ¿no? Así que y no tenemos agenda escondidos. Y una vez que esto está reconocido por los socios que tenemos en el mundo, se acercan a nosotros como suizos, pero seguro México también. Se ha visto en Venezuela, se ha visto en Bolivia, se ha visto en otros conflictos, donde tal vez podemos
aportar un plus. Así que neutralidad activa, pero no indiferencia, y herramientas posibles para apoyar a la solución pacífica de conflictos. Estamos en la misma línea entre México y Suiza. Gracias, embajador. Gracias por todas sus respuestas. Y bueno, pues solamente me queda hacer una especie de comercial. Yo sé que estamos celebrando los 75 años de las relaciones bilaterales México-Suiza y que hay una serie de actividades que tiene programada la embajada y que se están realizando, ¿no? Exposiciones. No sé si quisiera platicarnos un poquito más cuáles son las actividades que se están realizando a este respecto. Bueno, no es un comercial, pero gracias por darme la oportunidad. Sí, 3 eventos. Uno que está en curso es una exposición de carteles suizos en el Museo de Cancillería, en el Instituto Matías Romero, la Escuela Diplomática Mexicana, aquí en el Centro Histórico. La próxima semana, la inauguración, el día 17, de esta exposición de carteles, de fotografías en el Senado de la República. Fotografías para marcar el 70 aniversario, perdón, de los convenios de Ginebra, que hacemos junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Senado de la República. Las fotografías estarán expuestas 2 o 3 semanas en el Paseo de la Reforma, al exterior de las rejas del Senado, entonces están accesibles a todos los que quieren acercarse ahí. También en este ámbito vamos a hacer un panel, un webinar sobre el derecho internacional humanitario, los conflictos, el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Y el tercer evento que estamos ahora planeando, un panel que tendrá lugar la próxima semana con expertos suizos y mexicanos en el ámbito de salud y de altas tecnologías, como lo mencioné en mi exposición, para ver cómo las nuevas tecnologías pueden apoyar a la salud, ¿no? Se sabe que hay cosas como telemedicina, que permiten ya hoy a un profesor de medicina que está en su hospital en la capital ver imágenes y hacer un diagnóstico desde un remoto pueblo de la República, porque el paciente no puede venir aquí, el profesor tampoco puede, y esto es el futuro también, creo mucho. No va a reemplazar nunca la digitalización, el contacto humano y físico, pero en muchos ámbitos las nuevas tecnologías permiten progresos importantes en materia de salud. Eso es el 18 de noviembre en la mañana. Más información también pueden tener siguiéndonos en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Estamos muy activos en las redes sociales, así que los que interesan buscan Embajada de Suiza en México y pueden seguirnos en estos medios sociales. Pues, embajador, yo le agradezco muchísimo su buena disposición, el tiempo que nos ha brindado y sobre todo acercarnos esta curiosidad que se nos ha fomentado para acercarnos y conocer mucho más de Suiza. Le cedería la palabra al maestro Dámaso Morales para concluir con el evento. Muchas gracias y un gusto haber estado con usted, embajador. Gracias a usted. Muchas gracias, querida profesora Teresa Pérez. Embajador, ha sido un placer realmente tenerlo el día de hoy. Creo que nos vamos con un cuadro muchísimo más completo de Suiza, un país pequeño en efecto, pero grande en espíritu, grande en actividades. Y sin lugar a dudas, este panorama que usted nos dio de cuáles son sus fortalezas, las participaciones económicas, la colaboración con México, y todos los temas a futuro, realmente creo que nos deja varias lecciones y las ganas también de nuestros estudiantes, seguramente de algunos de profundizar en los estudios de Suiza y, ¿por qué no?, pues irse a estudiar algún posgrado en aquel país, seguramente. Como lo habrá visto, tenemos muchísimas preguntas que nuestra moderadora pudo hacer en grandes bloques. Los alumnos estaban bastante entusiasmados, los profesores,
Y no nos queda más que felicitarlo y decirle que para el Centro de Estudios Europeos de la UNAM es un gran placer haberlo tenido en esta ocasión y más en este marco conmemorativo. Le deseamos el mayor de los éxitos, embajador, y por supuesto que seguimos en contacto para posibles y futuras colaboraciones. Yo le agradezco muchísimo, así como a todos nuestros asistentes que fueron maravillosos el día de hoy. Tere, muchísimas gracias por tu moderación. Ha sido excelente. Gracias Muchas gracias, embajador. a usted y a su disposición para eventos futuros. Gracias. Gracias.